La semana pasada hubo un gran tema de conversación y debate, los problemas para agendarse a efectos de recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Pero esa situación pareció encaminarse entre sábado y domingo, cuando entraron en funcionamiento los ajustes que a ese sistema digital se efectuaron a partir del asesoramiento de la empresa Genexus. Y vinieron nuevas movidas. A las franjas cuya agenda ya estaba abierta, se sumó ayer de mañana un periodo especial para personas de entre 18 y 70 años, quienes podrán pasar por el pinchazo durante Semana de Turismo. Los cupos disponibles eran 170.000 y, según informó el Ministerio de Salud Pública, la demanda superó ampliamente esa posibilidad. Se registraron 500.000 personas que agotaron la capacidad disponible. Quienes se inscribieron pero no recibieron confirmación de fecha no fueron rechazados, sino fueron puestos en lista de espera hasta que se liberen cupos nuevos. Esta es la nueva modalidad a la que hay que acostumbrarse. El régimen, la agenda, tiene variantes que vale la pena conocer. Bueno, para profundizar en estas novedades y en otras, en cantidad de preguntas que tenemos de los oyentes, vamos a conversar a partir de este momento con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sajian. Licenciado Sajian, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿está pronto ahí? ¿Está sentado y cómodo? Porque tenemos una lista larga de dudas, ¿eh? No hay problema. Empezamos, Romina. Sí, primero una consideración general sobre qué apreciación le genera el hecho de la respuesta que se tuvo ayer por parte de la población, ¿no? Esa situación que se generó un poco con una carrera, ¿no? Por lograr vacunarse, mostrando aparentemente una buena disposición, ¿no? A poder inocularse. Sí, nosotros tenemos una plena satisfacción en lo que fue este proceso de cambio de agenda que se inició el sábado de noche para las personas que están habilitadas a recibir la vacuna de Pfizer, y en el día de ayer se abrió la ventana para la vacuna de Sinovac para las personas de 18 a 70 años. Como ustedes dicen, rápidamente se agotaron las disponibilidades de vacuna en esa semana y superamos las expectativas, llegando hasta la hora de anoche a unas 800.000 personas que se habían inscrito para poder recibir la vacuna. Eso nos da una plena satisfacción y demuestra la adhesión de la población a recibir la vacuna, y también que esta herramienta es una herramienta que vino a cambiar y que vino a mejorar lo que era el paradigma de la agenda, de que había que ingresar los datos simultáneamente cada vez que uno estaba probando si había lugar. Ahora lo ingresamos una sola vez y ya queda uno en la fila para poder recibir la vacuna. Uh-huh. Sí, notoriamente se vio un cambio en ese sentido, ¿no? Después profundizamos en todo caso en lo que implicó y demás, pero hay una pregunta que se reitera por parte de los oyentes, y es: ¿por qué se eligió comunicar de la forma que se hizo, básicamente por redes sociales y sobre la hora misma en que se abría la agenda para las personas de 18 a 70 años? Porque hay personas de esas edades que no necesariamente se enteraron a tiempo y están molestas por eso. Y también puede argumentarse que quienes tienen más acceso a la información, corrían con cierta ventaja, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el desarrollo lleva un tiempo que se va haciendo, o sea, se fue haciendo en estos últimos días, que las etapas de prueba se fueron avanzando y se fueron aumentando la velocidad, y cuando estuviera pronto, nosotros decimos que ni bien estuviera pronto, anunciarlo, no especular ni demorar con una hora de lanzamiento, sino apenas estuviera, lanzarlo para que las personas puedan anotarse. Lo comunicamos mediante todos los medios de comunicación del Ministerio de Salud Pública, visible a todas las personas, y de nuevo, las personas que se inscribieron y ya se les otorgó la dosis, el resto queda en la fila para poder recibir la vacuna. No es que no haya vacunas y no es que esas personas no se vayan a vacunar. Simplemente estamos ordenando la demanda para poder satisfacer todas esas necesidades, pero inclusive no en todos los lugares. Hay localidades o hay departamentos que todavía quedaban algunas dosis, así que nosotros en ese sentido tenemos una fila de preferencias que a medida que vayamos abriendo los
los cupos vamos a estar comunicando. Bueno, a ver, ¿puede dar alguna indicación un poco más precisa? ¿Cuándo habrá nuevas posibilidades para la población de 18 a 70? No, de 18 a 70, esto fue una iniciativa del presidente de la República, que sea por Semana Santa o de turismo. No, de acuerdo, pero se abrieron nada más que 170.000 cupos, a eso voy. Claro, ahora vamos a seguir con las franjas etarias que veníamos, de 50 a 70 para la semana siguiente, a Semana Santa, y una vez que esa franja se haya vacunado en cantidades suficientes o hayamos agotado las necesidades de esas personas, vamos a seguir abriendo las franjas sucesivas. Tenemos sí ya la lista de prelación o la lista de preferencia para todas las edades, y esa lista es una lista viva, o sea que nosotros cuando le decimos que es una lista viva, decimos que las personas se pueden ir agregando en cualquier momento, o sea, en este momento se pueden agregar y se deben agregar, mañana, pasado. Cuando la persona decide vacunarse, toma la decisión y dice, yo me quiero vacunar, es preciso vacunarme, ahí se inscribe y ya queda en la lista de preferencia. No hay que esperar que se abran cupos para iniciar el proceso de inscripción. Está bien, pero justamente para dar respuesta a la ansiedad de quienes se anotaron ayer y no quedaron, no tienen cita todavía. Si entiendo bien, a ver, permítame pasar en limpio. Lo que usted decía es, para esta franja de edad de 18 a 70 años, ahora no se va a abrir un nuevo espacio de vacunación, ahora por lo menos, de acá al final de Semana de Turismo. Al final de Semana de Turismo vamos a abrir para la semana siguiente, a Semana de Turismo, para la franja 50-70, que era la franja que veníamos vacunando hasta, durante esta semana también. Ahí está, esa es otra precisión importante, porque había quedado mucha gente de 50 a Exacto. 70 años sin lugares cuando se abrió hace unos días nada más esa posibilidad, y estaba, bueno, lo tenemos todo el tiempo en los mensajes de los oyentes, la consulta sobre cuándo iban a tener una nueva oportunidad. Usted dice entonces, después de Semana de Turismo, la semana siguiente a Turismo se abre de nuevo para la franja de 50 a 70. Exactamente. Esto fue especialmente para Semana de Turismo, una oportunidad para toda la población, para medir la adhesión, tuvimos una muy buena adhesión, para un involucramiento de todas las franjas etarias en el plan de vacunación, y luego de Semana de Turismo retomamos la franja etaria de 50 a 70, que es la que todavía hay gente pendiente de recibir la vacuna. Y así sucesivamente vamos siguiendo con las siguientes franjas etarias. Ajá. Sí, está bien. Yo hacía cuentas este fin de semana y quería preguntarle sobre justamente cómo se está administrando el lote que tenemos en Uruguay de vacunas de Sinovac, ¿no? Porque si mis cuentas están bien, recibimos primero una partida de 190.000 y después una de 1.600.000, ¿no? Eso da casi 1.800.000 dosis, ¿no? Exacto, esas son las dosis que tenemos. Se han aplicado, por lo que veía en el monitor del Ministerio de Salud Pública, se han aplicado 272.000 y ahora se suma esta reserva de 170.000 para la franja de 18 a 70 años en Semana de Turismo. Eso termina dando 442.000. O sea, hay todavía un resto grande para llegar al total que hay. Hay un resto como de 1.300.000, ¿no? Sí, hay un resto grande. Recuerden que ese 1.800.000 no son necesariamente todas personas nuevas, porque hay que recibir 2 dosis. Ah, bueno, en ese, ahí está, en el acumulado de Sinovac que hay hoy en Uruguay, ¿ustedes ya están previendo que también se haga la segunda dosis? Sí, claro, estamos previendo la segunda dosis, más allá de que, como adelantó el presidente de la República, se está en conversaciones y en acuerdos con el laboratorio para poder recibir en el mes de mayo 1.200.000 dosis nuevas de vacuna de Sinovac. Ajá, pero del 1.800.000 que hay en Uruguay ya, se reserva una parte para la segunda dosis, para empezar ya con las segundas dosis. Exacto, esta Semana Santa, recuerden que estamos empezando a vacunar la segunda dosis de los primeros que vacunamos la primera semana de marzo, de los trabajadores esenciales, los militares, los policías, los trabajadores de la educación, que ya en Semana de Turismo están recibiendo la segunda dosis y así están cerrando el proceso de inmunización. Recuerden que el proceso se cierra con la segunda dosis, no solamente es necesario la primera vacuna, sino que es necesario la segunda vacuna. Entendido. Hasta acá vamos entendiendo. ¿Alguna duda más, Romina, a propósito de la vacuna de Sinovac? No, respecto a eso, a ver, hay varios mensajes que se reiteran diciendo, bueno, yo me agendé y todavía no tengo el aviso. Entonces, ¿tengo vacuna dentro de este lote de Sinovac o
tendré que esperar a esa segunda llegada de ese próximo stock que venga cuando se culmine esa negociación? Es muy buena la pregunta, y la diferencia ahora en el sistema que queda en comunicación con la persona. La persona ya ingresó la solicitud y ya puede ir conociendo el estatus de esa solicitud. Y ahí establecemos 3 niveles de comunicación. La persona que ingresó y que ya tiene el cupo asignado, ahí se le mandó el SMS con el día y hora de la agenda. La persona que ingresó, y como tú decís, capaz que no están en este cupo, pero está en la franja de 50-70, o sea que está dentro de la franja que está habilitado para vacunarse, a esa persona le vamos a asignar un nuevo día la semana siguiente a Semana de Turismo. Y la persona que ingresó y no está dentro del cupo de 170.000 vacunas en Semana de Turismo y tampoco entra dentro de las franjas que estamos vacunando, a ese lo vamos a mantener informado de cuándo vamos a ir abriendo su franja etaria. O sea que son 3 niveles de comunicación y que a su vez en la página del Ministerio se les puede consultar en qué estado está. Pero es algo importante porque el sistema responde a razón de 14.000 SMS por hora. Y si estamos hablando que recibimos 800.000 consultas, más o menos vamos a estar en este tiempo, a veces que son menos de 14.000, van a estar recibiendo en las próximas horas los SMS. De todos modos, entiendo lo que usted acaba de exponer, pero de todos modos aparecen objeciones como esta que plantea Marí. Lo injusto es que los jóvenes le sacaron lugar a personas más veteranas, y sobre todo personas más veteranas con patologías, ¿no? ¿Qué dice usted sobre ese desfasaje que se produjo? O sea, ahora hay anotados y van a recibir su vacuna en los próximos días, jóvenes, no sé, 18, 20, 25 años, mientras gente, por ejemplo, de 60 años y eventualmente con patologías, tiene que seguir esperando a después de Semana de Turismo. Que todas las personas en Uruguay ya tenemos una vacuna confirmada por la gran adquisición que tuvo el país. Recuerden todas las compras a los laboratorios de Sinovac, ya Pfizer y también a los de Mecanismo COVAX, todos vamos a tener nuestra vacuna. Lo que se hizo ahora fue especialmente para Semana de Turismo una oportunidad para involucrar a toda la población, para tener estos 800.000 anotados, o estamos superando esa barrera, para tener una adhesión de toda la población y también vacunar a aquellos donde más circula el virus, que es la franja etaria de 25 a 40 años. En ese sentido fue solo la semana y seguimos con el plan de vacunación habitual que estamos llevando adelante, que es un plan muy ordenado, muy programado y que va haciendo de manera escalonada hasta poder llegar a vacunar a toda la población. Claro, pero hay quienes sostienen, y está llegando en los mensajes de los oyentes, que en vez de abrir esta ventana para jóvenes en Semana de Turismo, se podría haber aprovechado primero para liquidar la franja esa de 50-70, sobre todo en los casos de comorbilidades, etcétera, ¿no? Sí, la franja de 50-70 la vamos a ir liquidando. También hay personas con comorbilidades y franjas inferiores. Nosotros vamos avanzando a una velocidad muy buena. Recuerden que nos habíamos planteado una vacunación de unas 30.000 personas por día y por suerte eso fue ampliamente superado y estamos trabajando para ampliarlo aún más. Eso quiere decir que venimos por buen camino, que tenemos que seguir trabajando juntos, adhiriendo a la población y vacunando en todo el sistema para poder llegar lo antes posible al objetivo que todos nos trazamos. Bueno, después entre los oyentes también tengo mensajes de quienes ven bien este paso que se dio con respecto a Semana de Turismo. Es correcto que se habilite la vacunación de los más jóvenes, son los que menos están cuidándose, dice Alicia de Positos. Hay otros que ven esta jugada como una promoción, digamos, como una señal o una prueba para ver qué adhesión se conseguía, para movilizar a otros sectores de la población en torno a la vacuna, ¿no? ¿Usted entiende algo de eso, Sadjian? Sí, fue justamente esa semana, esta oportunidad para medir la adhesión de la población en general, para darle participación en este plan de vacunación, involucrarnos todos, y que esto es una respuesta país, es un esfuerzo que estamos haciendo todos y que estamos todos comprometidos con ese objetivo. También una persona joven que vamos vacunando por escalas mayores, si no hubiera estado esta oportunidad, por lo menos no hubiera podido acceder a poder vacunarse en la medida que son posibles desde el punto de vista logístico, estas 170.000. Seguimos sí con las escalas y con la progresividad que nos hemos trazado para en poco tiempo poder vacunar al público objetivo que nos hemos planteado. Enseguida, después de esta pausa,
continuamos con el subsecretario de Salud Pública, ahora para hablar en particular de la vacuna de Pfizer y esta consulta que se reitera y se reitera y se reitera. ¿Y el limbo de 70 a 80 años para cuándo? Dice, por ejemplo, este mensaje que está mandando Nacho. ¿Cómo sigue después de la mejora técnica que se dio este fin de semana con el sistema de agenda electrónica? ¿Qué pasa con las franjas de edades? ¿Qué pasa según una vacuna o la otra, Coronavac o Pfizer? De eso estamos conversando esta mañana con José Luis Sadjian, subsecretario de Salud Pública. Sadjian, yo le decía, hay una pregunta que probablemente sea la número uno en el ranking, y la tomo acá de uno de nuestros oyentes, Daniel en este caso. Los de 70 a 80 años quedamos de florero. Otros hablan del limbo. Bueno, y otros se indignan y otros preguntan qué pasa, que seguimos postergados los de 70 a 80, población de riesgo claramente. Claro, esa es una población a vacunar con Pfizer, ¿no? ¿Qué responde usted? Lo que tú decís, esa población le corresponde la vacuna de Pfizer. Como ustedes saben, las decisiones en cuanto a qué población va con qué vacuna es una decisión científica que nos fue entregada por la Comisión Nacional Asesora en Vacunación. Es una comisión que funciona entre el Ministerio de Salud Pública de hace decenas de años, que es la que se encarga del estudio y la administración de todas las vacunas en nuestro país, y puntualmente para la vacuna COVID se armó un grupo con el GACH y con la Universidad de la República. Ese estudio determinó que para los mayores de 70 años lo más prudente o lo mejor es vacunar con la vacuna de Pfizer-BioNTech. En ese sentido, las vacunas de Pfizer vieron que tienen una llegada semanal de 50.000 dosis en estas semanas. O sea, en el país ya tenemos 110.000, creo, ¿no? Dos partidas, una de 50 y otra de 60. No, fueron dos de 50. Bueno, tenemos 100, entonces 100.000. Y se han aplicado, por lo que veía en el monitor, 39.000, ¿no? Sí, ya tenemos agendadas para esta semana, tenemos agendados unos 40.000, no quiero decirte de memoria, pero tenemos un número interesante, entre 40 y 50, y también tenemos las dosis de los residenciales que vamos a estar vacunando con la vacuna de Pfizer. Ya empezó, la vacunación en los residenciales empezó la semana pasada. Sí. Y vamos a continuar esta semana, que quedan alrededor de 20.000 personas para vacunar en residenciales. Y ya tenemos agendadas también la semana de semana de turismo para los mayores de 80 y los trabajadores de la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa población de 70 a 80 es la vacuna de Pfizer la que se le va a suministrar cuando vaya avanzando el plano, cuando se vaya midiendo el plan en los mayores de 80 y los trabajadores de la salud, inmediatamente vamos abriendo. Créeme, Emiliano, que los primeros que queremos abrir somos nosotros, porque cuanto más gente vacunada va a ser mejor para el plan. En ese sentido, vamos a estar avanzando rápidamente en la población adulta mayor de 80, en los trabajadores de la salud, y abrir lo más próximo posible a las personas de 70-80. Tenemos la limitante en este sentido, que no la tenemos con Sinovac, que es la llegada de vacunas semanal, que eso nos impide poder abrir con la cantidad de personas que nosotros deseamos. Queda claro el orden que se han fijado para la aplicación de la vacuna de Pfizer. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuándo entonces podrían pasar por la vacuna los mayores de 70, de 70 a 80? Bueno, eso depende de la adhesión de lo que tengan los mayores de 80, trabajadores de la salud, y como te decía, la llegada que ya está fija. No te puedo precisar una fecha porque después esa fecha puede no ser tan cierta, entonces sería una frustración para estas personas. Nosotros sí, el compromiso es, ni bien visualicemos en el horizonte que tenemos margen para la apertura de esta franja, vamos a estar abriendo para vacunar. Lo vamos a estar viendo en el correr de estos días, haciendo las proyecciones y visualizando a ver... Por ejemplo, ¿puede ser en la semana posterior a turismo? Hasta semana de turismo lo que estamos siguiendo es este plan. La siguiente semana eso lo vamos a estar planificando y lo vamos a estar comunicando. Sí, y reitero lo que usted señalaba, aquí la explicación de cómo se está procediendo tiene que ver con la cantidad de dosis disponibles de la vacuna de Pfizer, que es distinta a la cantidad enorme que ya está de la vacuna china, ¿no? Exacto, es por eso, porque la cadencia de llegada, o sea, la limitante en este caso es la entrega semanal, entonces no podemos vacunar más personas.
Bien. En el país tenemos para vacunar más de 40.000 por día, que es lo que hemos agendado. O sea que en ese caso podríamos vacunar más personas de Pfizer, pero tenemos la limitante de las vacunas. Sathian, respecto a eso, ¿no se ha considerado la posibilidad de darle a esa franja, dada la situación sanitaria, ¿no?, que vivimos en este momento, ¿no se ha considerado la posibilidad de darle a esa franja de 71 a 79 años y que por ahora no quedó comprendida entonces y que espera la de Pfizer, darle la de Sinovac? Como hizo Chile, por ejemplo, Chile está aplicando esa estrategia, ¿no? Sí, por supuesto que lo hemos considerado, pero como te decía, no es una decisión de orden político. Yo no provengo de la ciencia y me asesoro con los referentes científicos. Y en este caso, la Comisión Nacional Asesora en Vacunación estudió, de acuerdo a la información que llegó al país, con estudios clínicos de población hasta 70 años. A medida que esos estudios avancen y nos lleguen la información de que se puede suministrar a mayores, esa comisión lo estará evaluando y eventualmente se podrá disponer con la vacuna de Sinovac. Como tú decís, hay países que la están utilizando en adultos mayores. En Uruguay, los científicos que estudian el tema, de acuerdo a la información relevada, nos han indicado que es hasta 70 años. ¿Te queda alguna pregunta más sobre las vacunas de Pfizer, sí, Romina? Bueno, lo último en general, ¿qué pasa con las prioridades para las personas con comorbilidades? Dijimos, bueno, obviamente pueden haber tenido la suerte de que se les haya asignado un cupo a partir de lo que pasó ayer, ¿no? Con esa franja que se abrió de 170.000. Pero en general, hay una dificultad, ¿no?, que quizás convenga explicar, que el sistema de agenda no puede ir a la historia clínica de cada uno y certificar que efectivamente esa persona es diabético, es hipertenso, está recibiendo un tratamiento oncológico y demás, ¿verdad? ¿Se prevé algo distinto para ellos? Exacto, ahí se nos presenta la dificultad de tener identificada a todas las personas con comorbilidades, que como saben en el país no hay un registro, que sí está dentro de nuestra historia clínica electrónica, pero no es posible extraer esos datos para elaborar la lista de esas personas. En ese sentido, teníamos la opción de que puedan ir al médico con un certificado, pero estábamos pidiéndole a la gente que tiene más comorbilidades, que son más vulnerables, que vayan a un centro de salud, cosa que es totalmente ilógico, y también recargamos el sistema de salud. Nosotros estamos vacunando rápidamente por franjas etarias, que también es otra estrategia que se ha utilizado a nivel mundial para rápidamente vacunar a esas personas. Si eventualmente vamos avanzando a buen ritmo, podemos llegar a disponer algún mecanismo o algún sistema en el cual lo estamos trabajando, pero todavía no hay nada que sea oficial como para poder anunciar. La semana pasada, en un comunicado del Ministerio de Salud Pública, dijo que en relación a personas con discapacidad motriz y adultos mayores dependientes impedidos de llegar a los centros de vacunación, podrán recibir vacunación a domicilio en una fecha que se anunciará la semana próxima. ¿Se ha avanzado algo en este capítulo en particular? Sí, estamos trabajando y eso va a ser a domicilio con los prestadores, igual que como fue la de campaña del año pasado de gripe, en el cual tarifamos un precio para que las personas se puedan vacunar en domicilio, aquellos que no tienen movilidad, y los prestadores son los que estamos conversando para poder llevar adelante esa tarea. Es algo que lo iremos anunciando a medida que lo tengamos, porque en este caso no es solo el enfermero que va a vacunar, sino que tiene que tener la presencia de un médico, porque como saben, los 15 minutos de observación que todos los que se van a vacunar tienen que tener, en este caso en domicilio también tiene que estar. O sea, va a haber un sistema de vacunación a domicilio para quienes no pueden dirigirse a los centros de vacunación. ¿Todavía no está definida la fecha? ¿Cuándo hacen este anuncio? No, todavía no está, estamos trabajando en eso. Y usted habló de costos, pero costos que digamos que se manejarán entre el Ministerio de Salud Pública y las mutualistas. ¿No va a tener costo para el vacunado? No, claro, estamos manejando el tema de ese costo y ver cómo lo podemos, cómo en el caso de que sea costo para el vacunado, como el año pasado fue la gripe a domicilio, o eventualmente a usuarios, obviamente de ACE, que no tienen costo.
Ujú. José Luis Sadjian, subsecretario de Salud Pública, le agradecemos su participación esta mañana y estas respuestas. Le aseguro que quedan una cantidad de preguntas más, pero en algún momento tenemos que cortar y creo que hemos recorrido lo básico, ¿no? No hay problema. Muchas gracias, Emiliano, Romina. Es un gusto poder conversar con ustedes y la seguimos cuando quieran. Gracias, Hasta pronto. que pase bien. Ya volvemos sobre este tema con algún otro ángulo en más de un espacio del programa.